Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida y a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, de un tema que realmente vale tu vida. ¿Sabes qué? Vamos a hablar acerca de las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Cómo la palabra de Dios ha tratado de ser desacreditada a lo largo de los años y de los siglos, haciéndole creer a la gente que la Biblia era solamente un libro religioso, que era un libro histórico, que era un libro desfasado, que debía actualizarse. Y por último, escuchamos de que la Biblia eran solo cuentos. Hoy, a la luz de los acontecimientos y de cómo se están cumpliendo las profecías escritas en el libro de los libros, esta maravillosa palabra, que es la palabra de Dios, muchas personas están retractándose acerca del verdadero contenido y mensaje y de quién escribió la Biblia. Vamos a hablar hoy acerca de eso, que la Biblia es la verdad y no son cuentos. Vamos a ver el día de hoy, en primer lugar, el mensaje principal de las Escrituras, el mensaje principal de la Biblia, donde va apuntando la mayoría de las profecías, nada menos que la persona del Salvador, del Señor Jesucristo. Podemos ver cómo desde hace miles de años atrás ya el Espíritu Santo iba utilizando a diferentes personajes de diferentes épocas y tiempos para hablar acerca de la venida del Mesías. Y vamos a ver en este momento cómo se han ido cumpliendo. Definitivamente son muchas profecías y no las vamos a desarrollar todas en esta mañana, pero sí vamos a ver algunas de ellas y vamos a comprobar a la luz de la palabra versus los acontecimientos cómo cada profecía emitida por la palabra de Dios ha sido cumplida en la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, podemos ver nosotros de que el Señor Jesucristo nació en Belén. Claro que sí, pero ya cientos de años atrás, en el libro de Miqueas 5:1, ya la Biblia advierte de que el Mesías nacería en Belén. Mira lo que dice la palabra. Y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe de gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Ya vemos nosotros cómo se cumple Mateo 2:1 cuando dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea. Vemos nosotros que cientos de años atrás se hablaba de que el Mesías nacería en Belén y se cumplió esta profecía. Pero no solamente acerca del nacimiento, sino que también el Señor Jesucristo sería concebido en una manera sobrenatural por una mujer que era virgen. Y esto lo dice el libro de Isaías. Dice así, Isaías 7:14. En el Antiguo Testamento, cientos de años atrás. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Vemos entonces cómo se siguieron cumpliendo las profecías y se seguirán cumpliendo las profecías. ¿Por qué? Porque estas profecías no están inspiradas en pensamientos, ni en conciencia, ni mentalidades, ni doctrinas de hombres, sino están inspiradas por el mismo Dios. Por eso vemos nosotros que aún hablan de una serie de aspectos relacionados con la vida del Señor Jesucristo, pero también vemos cómo la Biblia habla de aquel momento en el cual Herodes trató de matar al Señor Jesús y mató pues a todos los niños menores de 2 años. Pero como ya en el libro de Jeremías, escrito también muchísimos años atrás, en Jeremías 31:15, la palabra de Dios profetiza muchos años antes de esta matanza de niños que se lleva a cabo cuando Herodes quiso, él advertido por los magos o por los reyes, que son estos hombres que se acercaron al Señor Jesús para llevarle sus regalos, le dijeron que venían a adorar al rey, y Herodes le dijo, yo también quiero adorarlo, y en el fondo lo que quería era matarlo, pero como los magos se fueron por otro lado, entonces él lo que hizo fue matar a todos los niños menores de 2 años, pero esto lo advierte en una profecía, Jeremías, en Jeremías 31:15, cuando dice, así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Y esta profecía se cumplió en Mateo 2:16, como lo acabamos de decir. Pero también vemos cómo se cumple la profecía en donde el Señor Jesucristo entra en esa entrada triunfal en Jerusalén, una semana antes de entregar su vida por nosotros. Pero ya Zacarías, el profeta Zacarías, muchísimo tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9:9 ya estaba advirtiendo, ya estaba profetizando, ya estaba informando de que el Mesías
entraría en su entrada triunfal y montado de un pollino, de un burrito, de un asno. Dice así, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Y vemos nosotros cómo en los evangelios se cumple esta palabra, como el Señor Jesucristo una semana antes de ser sacrificado, de entregar su vida por nosotros, Él entró en un ingreso triunfal a Jerusalén montado nada menos que de un pollino, de un burrito, como lo dice la palabra de Dios, como lo dijo el mismo Señor a través de Zacarías cientos de años atrás. Pero también nos habla de la traición de Judas. La traición de Judas también es advertida a través de las profecías en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Salmo 41:10. Las profecías que hablan acerca de que Judas, una persona íntima al Mesías, lo iba a traicionar. Mira lo que dice Salmo 41, versículo 10. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra ti. Pero no solamente habla de la traición de Judas, no solamente habla de que Jesús iba a ser traicionado, sino también en el Antiguo Testamento, también las profecías hablan de cuánto le pagarían a ese traidor para que traicione al Mesías, para que traicione al Señor Jesús. Y lo encontramos ¿en dónde? En Zacarías 11:12. Nuevamente cientos de años atrás. Decía así, yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Y ellos pesaron mi salario 30 siclos de plata. Qué casualidad. No es casualidad, querido hermano y amigo. No es casualidad. Ya muchísimos años antes, el Espíritu Santo a través del profeta Zacarías no solamente había profetizado en el libro de Salmos, sino también en Zacarías. En el libro de Salmos profetizaban de que el Señor Jesús iba a ser traicionado por un íntimo de él, por uno que andaba con él, tal como lo era Judas. Pero también más adelante en el libro de Zacarías hablan de con cuánto sobornarían o pagarían para que Judas entregue al Señor Jesús. Y por eso dice, ¿cuánto valoraron mi vida? En 30 piezas de plata. No es casualidad. Nos damos cuenta que este libro, que es la palabra de Dios, es tan maravilloso. Y aún nos habla de la muerte del Señor Jesucristo. En el libro de Salmos 22:16 nos dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ya en el libro de Salmos nos advertía la palabra de Dios, o advertía cientos de años antes de que esto sucediera, de que el Mesías moriría, de que el Mesías padecería y que iba a ser crucificado, porque dice, horadaron mis manos y mis pies. Búscalo, se encuentra en Salmos 22:16. Ahí vas a ver tú la descripción de todos los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo cientos de años antes que ocurrieran. Incluso habla de cómo fue traspasado su costado cuando él ya había muerto y quisieron verificar que estaba muerto y traspasaron una lanza y botó, dice la palabra de Dios, sangre y agua. Dice así en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí y a quien traspasaron y llorarán como llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, por el que traspasaron. Ya el Espíritu Santo a través de Zacarías hablaba de que el Mesías moriría y iba a ser traspasado por una lanza. Pero también la misma palabra, la misma profecía, la misma Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo, a diferencia de los otros que lo acompañaron en este suplicio y que fueron crucificados, a ellos les rompieron las piernas, pero al Señor Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no se las rompieron, para que se cumpla la profecía del Salmo 34, versículo 20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Vemos entonces cómo no solamente habla de la muerte, el sufrimiento del Señor Jesucristo, aún en los detalles. Evidentemente que existen muchos versículos más que hablan del Señor Jesucristo, pero he querido reflexionar acerca de estos que hablan de su nacimiento, que hablan de su vida, que hablan de la traición que él sufrió, de cuánto pagaron por la traición, quién fue el traidor, cómo muere de una manera tan terrible, pero también cómo sus huesos no son quebrados, pero también la palabra nos habla de su resurrección. Dice en el Salmo 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué maravilloso. Ya en los Salmos, cientos de años atrás,
se profetizaba de que el Mesías moriría, pero también resucitaría. Dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. O sea, murió, pero la corrupción no se manifestó porque resucitó al tercer día. ¿Y dónde qué ocurrió? Fue ascendido a los cielos. Y vemos nosotros como aún también en el Salmo 68, 18, la palabra dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Entonces, esta reflexión que hoy estamos haciendo tiene como objeto principal que recapacitemos. De repente tú has venido escuchando acerca de lo que está escrito en la Biblia, como lo dijimos hace un momento, es un libro desfasado. Escuchamos comentarios acerca de personas que no tienen la menor idea de lo que es la Biblia y hablan de que y tienen una interpretación totalmente equivocada, desfasada de la Biblia y piensan que la Biblia es un libro ya pasado de moda, que tiene que actualizarse, que es un libro religioso. Y como dije hace un momento, es un libro lleno de cuentos. Pues por eso esta reflexión se titula No son cuentos. Y es el propósito principal de esta reflexión en esta mañana, que tomemos conciencia que Dios nos ha dado un tremendo tesoro, un tremendo legado en la palabra, en su palabra, que tenemos en esa Biblia que tú tienes muchas veces empolvada en tu casa, que nunca la abres, porque piensas que es un libro de religión. En esa Biblia está el tesoro más grande, el cual tiene el poder para que si tú crees en las promesas que están ahí, tú no solamente serás salvo de la ira eterna, sino podrás experimentar el amor de Dios para tu vida. Por eso, la Biblia es la palabra de Dios. Pero si bien la palabra de Dios, la Biblia, nos habla acerca y el mensaje central de la Biblia apunta desde el Génesis y Apocalipsis a la persona de Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que pagó el precio para que nosotros seamos rescatados. También hay profecías que hablan acerca de la humanidad y del pueblo de Israel. No puedo dejar de hablar del pueblo de Israel sencillamente porque lo que acontece con el pueblo de Israel es lo que acontece con el mundo. Hablar del pueblo de Israel en relación a la voluntad de Dios es hablar de la humanidad. Por eso el Señor, a través de Daniel, él da estas profecías de las 70 semanas que se encuentran en el libro de Daniel capítulo 9. Vemos cómo hay profecías que hablan en relación al pueblo de Dios, a Israel. Pero dentro de esas profecías están todos los hechos que van a marcar la historia de la humanidad, que han marcado, que están marcando y que van a marcar. Vemos nosotros cómo en el libro de Daniel se hablan de 70 semanas a partir de que se dio la orden para que el pueblo de Israel, el cual se encontraba, como ustedes saben, en cautiverio 70 años con motivo de que se habían rebelado contra Dios, vino el rey Nabucodonosor y los tomó prisioneros y se los llevó cautivos 70 años a Babilonia. La profecía decía que 70 años estarían y 70 años estuvieron. Y llegó el tiempo en el cual tenían que regresar. Pero antes de ello, hubieron hombres judíos que estuvieron ocupando lugares de eminencia allí en Babilonia y uno de ellos fue el profeta Daniel. Y Daniel fue un hombre muy amado por Dios porque era un hombre que realmente rindió su vida a Dios. Y él recibe estas profecías que se conocen y que se encuentran en Daniel capítulo 9 y que se conocen como la profecía de las 70 semanas, que empiezan las semanas a partir de dada la orden. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel empiece a reconstruir todo aquello que había sido destruido por el rey Nabucodonosor. Y a partir de ese momento comienzan a marcar todas las semanas, evidentemente que bíblica y proféticamente hablando, las semanas bíblicas a las cuales se refiere el libro de Daniel, si lo quieres estudiar, se refiere a que cada semana son años, o sea, cada semana representan 7 años. Y tú vas a ver cómo multiplicando estas semanas por 7 años va a coincidir exactamente cómo también se profetiza la entrada del Señor Jesucristo, se profetiza la muerte del Señor Jesucristo y también se habla de los tiempos finales. Se habla también de un paréntesis que vamos a ver en un momento. Bueno, vemos entonces cómo las profecías también nos hablan de la humanidad. En las 70 semanas de Daniel, que es realmente todo un estudio maravilloso, podemos encontrar ahí riquísimas promesas, riquísimas advertencias y profecías de Dios para el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel para toda la humanidad. Pero en tercer lugar, también nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo profetizó. Profetizó acerca de los tiempos actuales, lo que en aquel momento se le conoce como los tiempos postreros. Vamos a ver cómo el mismo Señor Jesucristo nos advierte de hechos que iban a ocurrir y que hoy los vemos cómo se va materializando uno a uno. Mira lo que dice Mateo 24, capítulo 3 al 8. Mateo
capítulo 24, versículos del 3 al 8. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuántos serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Definitivamente que los escépticos, cuando escuchan esta profecía, dicen: no, pero todavía ha habido terremotos en primer lugar. Acá habla de que habrán terremotos. Sí, han habido toda la vida terremotos. Pero si nos ponemos a analizar detenidamente a la luz de los estudios científicos, yo los invito para que puedan ustedes y ver los estudios científicos respecto del comportamiento telúrico de la Tierra en los últimos siglos, y nos vamos a dar cuenta y se van a dar cuenta de algo muy, pero muy interesante, de que han habido terremotos durante todo este tiempo, sí, pero especialmente en el último siglo, en las últimas décadas, se está dando una manifestación o una concentración de mayor cantidad de movimientos telúricos. O sea, se van a dar cuenta que la curva empieza a concentrar la mayor cantidad de terremotos en los últimos años. Pero no solamente está hablando del número que se está concentrando, o sea, se está dando en estos últimos tiempos un mayor número de terremotos. No solamente se está dando un mayor número de terremotos, sino la intensidad con la cual se está dando también es mucho mayor que los terremotos que se han dado distanciadamente en las últimas decenas de años, en las últimas décadas, y por qué no decirlo, en las centurias anteriores. Entonces, algo está ocurriendo y vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Sí ha habido terremotos siempre para los escépticos, pero ojo, mira tú cuál es la curva. No, mira los estudios científicos y te vas a dar cuenta de que hay una concentración en el último siglo de terremotos cuantitativa y cualitativamente, no solamente en cantidad sino en intensidad, lo cual nos habla de que algo está pasando y que últimamente tú puedes ver a la luz de los noticieros de que están muchos volcanes que estaban, como llaman científicamente, dormidos, han empezado a despertarse. A diferencia de en otras oportunidades que cada uno de estos volcanes se despertaron en tiempos diferentes, en esta oportunidad se está dando el hecho de que muchos volcanes se están despertando a la misma vez. ¿Qué querrá decir esto? ¿Te das cuenta? No te estoy hablando que mires tú, tómate el tiempo y busca los informes científicos de la actividad telúrica y te vas a dar cuenta que todo lo que te estoy diciendo está basado en hechos científicos que comprueban, que ratifican de que todo aquello que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es verdad. Que el Señor Jesús dijo, y en aquel tiempo habrá terremotos, se refería a esto, a esta concentración de terremotos, pero no solamente habla de terremotos, habla de pestes. Y habrán escépticos, sí, pero también hubo la peste española, ha habido la peste negra, en cientos de años atrás, sí. Pero nunca se ha dado una pandemia tan grande, tan extraña en su comportamiento como esta pandemia y esta peste que hoy se está manifestando, con un virus que muta de una manera pero tan sistemática que pareciera como un dron, pareciera como un robot que lo están manipulando. Por eso muchas personas piensan de que este virus ha sido fabricado en un laboratorio, porque apenas ya se va descubriendo la vacuna para una cepa, aparece otra cepa y aparece otra cepa. Y vemos nosotros cómo miles de millones de personas que conforman la población mundial se han visto arrinconados y se encuentran arrinconados, a pesar de que ahora ya se están disipando un poco las medidas de protocolo porque están bajando las olas, pero igual la pandemia está vigente, igual en estos, ya el mundo, ya la humanidad no es la misma después de esta pandemia. Las cosas han cambiado, el mundo ya es diferente. Entonces estamos hablando no de cualquier tipo de plaga, no estamos hablando de cualquier tipo de peste, no estamos hablando de cualquier tipo de enfermedad, estamos hablando de una muy diferente a las otras, lo cual nos habla de que estas son las profecías que el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 24. Y vemos cómo se están cumpliendo, pero también dice, vendrán muchos en mi nombre. Siempre han habido charlatanes y usurpadores que han querido hacerse pasar por el Señor Jesucristo, pero especialmente en estos tiempos está proliferando en una manera
muy, pero muy abundante la aparición de pseudo-mesías, de personajes más locos uno que el otro, que se irrogan la persona de Jesús, se irrogan el ser Jesús, algunos se irrogan el ser Jesús y el Espíritu Santo juntos, y lamentablemente vemos cómo la gente los sigue, cómo lamentablemente se están levantando cada día más sectas, cada día se están levantando más estos movimientos espiritualoides, que están haciéndole creer a la gente que en ellos pueden encontrar realmente una salida verdadera, y lo cierto que no es así. Dice el Señor Jesús y nos advierte de que en estos tiempos, en los tiempos que el Señor Jesús lo habló, se refería a estos tiempos que se están cumpliendo, muchos se levantarían y se llamarían, que se autodenominarían como Cristos, como salvadores. Hoy muchas personas quieren tener ese carácter mesiánico de ser los salvadores de la humanidad. Pero también podemos ver cómo, especialmente en este tiempo, se están cumpliendo estas profecías que el Señor Jesús nos dice: habrán guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando nos habla de naciones, nos habla de lo que significa una nación, ese grupo cultural, ese grupo homogéneo, que muchas veces hay países que tienen 2, 3 naciones dentro de sí, y se van a empezar. Vemos cómo en estos últimos años se han estado levantando naciones contra naciones, pero especialmente en este tiempo en el cual, como dicen los medios de comunicación, están sonando tambores de guerra y la amenaza de una tercera guerra mundial. Vemos nosotros cómo se están dando no solo rumores de guerra, sino guerras en donde hay la posibilidad muy clara de que en algún momento puedan integrarse otros países, con lo cual se estaría cumpliendo aquello que dice: no solo se levantará nación contra nación, sino reino contra reino. Estamos viendo por qué la importancia de la Biblia. ¿Por qué hoy la gente está buscando? Está diciendo: oye, esto que decía la Biblia, que yo me burlaba, es verdad. Hay muchas personas, gracias a Dios, que están recapacitando acerca de ello. Hay otros que lamentablemente se mantienen en esa posición dura e incrédula. Pero la palabra de Dios dice claramente que el justo por la fe vivirá. Vemos cómo cada una de estas profecías se van cumpliendo y se seguirán cumpliendo inexorablemente. ¿Saben por qué? Porque no son palabras de hombre. No son palabras de un religioso. No son palabras de un filósofo, un historiador, no, son palabras de Dios. Y sabemos que cada una de estas promesas se van a cumplir. Por eso es importante conocerla. Por eso Dios nos da este legado maravilloso que es su palabra, porque en ella encontramos la vida eterna, como es el Señor Jesucristo. Porque esta palabra es verdad. Y dice, la verdad, ¿qué cosa? Nos va a librar de todo tipo de esclavitud. La verdad te hará libre. La esclavitud, el primer grado de esclavitud, la esclavitud más grande que hay en la humanidad, no son las drogas, no son la pornografía, no son la ludopatía. La esclavitud más grande es el engaño y la mentira. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Cuando tú conoces la verdad que está en la palabra de Dios, aquí en tu mente caen todos esos cerros de mentiras que han sido construidos y que te están llevando a esa esclavitud de las drogas, de la pornografía. Pero cuando conoces tú la palabra de Dios, que es la verdad, eres verdaderamente libre. Te tira abajo todas aquellas mentiras. Por eso encontramos en la palabra de Dios cuál es la verdadera condición del hombre. Podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios por qué Dios creó al hombre. Mucha gente hoy se pregunta: ¿para qué existo? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nacemos? Todo está en la palabra de Dios. Pero como han querido desacreditar la palabra de Dios, haciéndole creer que es un libro de cuentos, un libro de fábulas, un libro totalmente desfasado, la gente no toma el trabajo de leerlo y mucho menos de creerlo. Y se está privando de este regalo maravilloso que Dios tiene para cada una de las personas que reciban esta palabra y que crean en ella y que puedan experimentar esa gracia, ese regalo, esa bendición que Dios tiene para cada hombre. Todos los hombres están contemplados de la bendición. Hay bendición para todos, pero miren ustedes cómo estas mentiras hacen que el hombre se aleje. Las verdades, la palabra de Dios se va a cumplir, porque la Biblia es la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra de Dios, pero manifestada a los hombres. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos la condición del hombre que decidió separarse de Dios. Vemos cómo Dios creó al hombre por amor y lo puso por encima de la creación, pero el hombre quiso ser su propio Dios y pecó. Y por esa razón el hombre, ¿qué cosa? Cayó en una desgracia, cayó en una situación calamitosa, se quebrantó su relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y la palabra muerte significa separación. Y es la condición actual de los miles de millones de personas que al haber pecado y al estar pecando se separan de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente en Romanos 6:23, la paga del pecado
es la muerte. Pero también dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido separados, hemos sido destituidos de la presencia de Dios. Y hoy el hombre vive separado de Dios, separado de la fuente de su bendición, separado de la fuente de su paz, separado de la fuente de su dirección. Es como un pez fuera del agua. Hoy la humanidad se encuentra como un pez fuera del agua, ahogándose y sufriendo cuando tiene esa agua viva de la palabra de Dios, que lo va a llevar a la verdad, a esa verdad que es la persona de Jesucristo. Vemos pues entonces que la palabra de Dios nos muestra nuestra verdadera condición espiritual por causa del pecado, pero también nos muestra la salida de Dios. Por eso encontramos en Juan 3:16 este versículo precioso que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros. La paga del pecado es la muerte, mi querido amigo y mi querido hermano. No hay otra paga, pero el diablo se ha encargado de construir en la mente de los hombres, en donde está depositado el orgullo, de no querer creer la palabra de Dios. El orgullo no le permite creer que sea tan fácil ser salvos. Yo escuché una vez de un joven al cual estaba hablando de Jesús y que le decía que solamente tenía que creer en Jesús y sería salvo, y me dijo, me parece muy fácil. Algo tengo que hacer. Ese es el orgullo del hombre, que quiere ganarse todo en su propio derecho, que todo se lo quiere ganar y no quiere recibir nada regalado, ni siquiera de Dios. Y es por eso que ese orgullo del hombre es utilizado por el enemigo para construir falsas salidas. Como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y así se encuentran miles de millones de personas que no creen el mensaje y la salida que Dios tiene para ellos, prefieren creer en esas mentiras que el orgullo y que la mente humana ha ido creando a lo largo de los siglos. La religión basada en las buenas obras y en protocolos. No, mi religión es la que me salva. No, mi filosofía, la nueva era, yo soy Dios. O aquellos que creen en esas mentiras acerca de la reencarnación. Muchas personas hoy últimamente la reencarnación se está extendiendo mucho, y muchos jóvenes sobre todo que están creyendo de que hablan acerca del karma y hablan acerca de las otras vidas que van a tener. Mentiras del diablo, todo eso ha sido creado por el enemigo. Esto de la reencarnación ha sido creado por el enemigo para que la gente muera sin prepararse y termine en el infierno. La religión ha sido creada por el enemigo, ¿para qué? Para que el hombre crea de que con sus propias obras va a alcanzar el cielo. Ese agnosticismo que lleva a muchas personas a decir, Dios no existe, no lo toco, no lo siento, no lo veo, no lo huelo, Dios no existe. O esa nueva era que dice, tú eres Dios. Y como tú eres Dios, todo lo que tú dices es la verdad. Así que, y yo como también soy Dios, y todos somos dioses, cada uno tenemos nuestra verdad. Así que la verdad es relativa. Los principios y la moral son relativos. Lo que para ti es bueno, para mí es malo. Entonces todos hacemos al final lo que nos da la gana. Libertinaje. Y vemos todos ese libertinaje cómo se va manifestando diariamente, disfrazado de inclusión, disfrazado de derechos civiles. Qué terrible la condición de la humanidad. Teniendo el mensaje, teniendo la salida, teniendo el antídoto, prefieren tomar su propia medicina y terminar en una eternidad en el infierno. Por eso nosotros no solamente encontramos la salida de Dios a través de Jesús. Por eso es tan importante saber de que todas las profecías apuntan a Jesús, porque es Jesús el Cordero de Dios, que envió, el cual nació de la Virgen María y nunca pecó. Y Él no tenía por qué morir. Tú y yo tenemos que morir por nuestros pecados, pero por la gracia de Dios somos salvos. El Señor Jesucristo tomó nuestros pecados, muriendo y llevando no solamente los pecados, mi querido amigo, porque muchas personas creen que la salvación solo es no irse al infierno. No, la salvación es una nueva vida, la salvación es paz, la salvación es buena salud, la salvación es prosperidad. Ese es el plan de Dios para ti, para tu familia. Pero muchas personas no quieren creerlo porque sencillamente han sido mal informados acerca de Dios y de su voluntad. Y ese es uno de los propósitos más grandes, por no decir el más grande que está en la palabra de Dios, el que conozcas a Dios tal como Él es. El problema más grande del hombre es que no conoce a Dios verdaderamente como es. Y como él tiene una idea segmentada, distorsionada, mutilada, errada acerca de Dios, cree en un Dios falso, deposita su fe en ese Dios falso que le han enseñado y por lo tanto al conocer mal a Dios, cree mal y al creer mal, vive mal. Pero cuando tú conoces al Dios de la Biblia, que es el verdadero Dios, cuando tú descubres en la palabra de Dios ese carácter de amor, de compasión, pero también de santidad y justicia, y cómo nos amó de tal manera que envió a su único Hijo a morir por nosotros, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de amor. Que tú te das cuenta, si envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Hoy muchas personas conocen esto, te quiero decir, mi querido amigo y hermano. Muchas personas en el mundo saben que Jesucristo murió por sus pecados, pero están en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente creer que Jesús llevó tus pecados. ¿Sabes qué?
es saberlo y apropiarte. Pero muchas personas no se apropian porque dicen, no, de repente yo no lo merezco, no, porque me he portado mal, y comienzan a aceptar las mentiras del enemigo, que lleva condenación y la condenación lleva castigo. Pero cuando nos conocen a Dios y le dicen, ¿sabes qué? Yo a ti te salvo no por lo que haces, sino por lo que hizo mi Hijo Jesucristo. Esto se llama gracia. El mensaje de Jesucristo es el mensaje de la gracia. Muchos hoy han distorsionado el mensaje de Jesús diciendo que Jesús vino a enseñarnos a portarnos bien. ¿Sabes qué? Para eso está la ley de Moisés y los profetas. Para enseñarnos a portarnos bien no tenía que nacer Jesús a través de la Virgen María. Pero si Él nace a través de la Virgen María es para darnos un nuevo mensaje, un nuevo pacto, una nueva forma de ser, de alcanzar la salvación. Ya no por obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso se llama gracia. ¿Y sabe lo que significa gracia? Significa que no vamos a recibir lo que merecemos. ¿Qué cosa merecemos? El infierno, no lo recibimos. Pero recibimos lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? La salvación. Porque la gracia significa gratis, significa regalo por medio de la fe en Cristo Jesús. Despójate de todo orgullo, despójate de todo intelectualismo y altivez en la mente que dice eso es mentira. Tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que portarnos bien. No, solo por medio de la fe en Cristo Jesús tú hoy puedes ser salvo. Entonces no tengo que hacer nada para ser salvo, no. Pero cuando ya eres salvo, las obras que vas a manifestar, como digo, las obras no son para ser salvos, las obras son porque somos salvos. Sí hay obras, los frutos del Espíritu Santo, el carácter de Jesús que va a empezar a manifestarse en tu vida, pero esas obras son después de haber sido salvos, no son para salvación, son porque somos salvos. Y conociendo verdaderamente a Dios, hoy tú tienes la oportunidad de creer correctamente en Él y poder vivir correctamente. La palabra de Dios nos muestra que Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo Jesucristo, y que si hoy tú te apropias por medio de la fe en ese sacrificio que Jesús hizo por ti, hoy tú eres salvo. Y hoy tú empiezas a experimentar la presencia de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, y eres una puerta para que también tu familia reciba el mensaje del Evangelio. Te invito para que hagas la oración más importante de tu vida. Te invito para que hoy tú, a través de esta oración, te apropies del regalo de Dios que es en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y haz esta oración en voz alta y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Pero reconozco que yo soy el culpable y te pido perdón. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Señor, por venir a mi vida y gracias por salvarme. Sé que no estoy cambiando de religión, sino de vida y de destino. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte porque has tomado la decisión más importante de tu vida. Hoy tú no has cambiado de religión, tú has cambiado de vida, tú has nacido de nuevo y todas las cosas son nuevas. Si quieres conocer más a nuestro Señor Jesucristo, si quieres conocer más a tu Padre, porque ahora Dios es tu Padre, si quieres saber más del Espíritu Santo, te invitamos a que te comuniques con nosotros en las direcciones que están apareciendo en este momento. Nosotros con mucho gusto vamos a atenderte. Bueno, me despido hasta el próximo domingo, Dios mediante. Es el tiempo en el cual tenemos que tomar en serio la vida que nos ha dado Dios y esta palabra maravillosa, que no son cuentos, sino es la verdad.